más internacional. Gravísimos disturbios se presentaron en este que ha sido el tercer día de la visita del Papa Francisco a este país. 2 iglesias, una escuela, 3 helicópteros fueron atacados. Estos helicópteros de una empresa forestal amanecieron así en Curanilahue, la ciudad más grande de la provincia de Arauco. Presuntos vándalos le prendieron fuego a las aeronaves y las dejaron prácticamente destruidas. La violencia también llegó hasta Collipulli, en donde una iglesia y una escuela fueron blanco de violentos ataques. Residentes de la zona hallaron panfletos en los sitios en donde ocurrieron los hechos. Un panfleto de los 50 por 50 y donde decía algo de fuera la iglesia católica. Otro incendio, provocado al parecer por varias personas, acabó con la parroquia de Panguipulli. Como en un segundo cierro la puerta y escuché la explosión y de inmediato fue la llamarada gigantesca y de ahí unas explosiones sucesivas. Pequeñita, y lo único que escuché fue un vehículo que se fue camino a Loncoche. Las autoridades reportaron que un carabinero recibió un impacto de perdigones en la espalda cuando repelía un ataque de encapuchados en la localidad de Ercilla. Los ataques ocurrieron durante el tercer día de actividades del Papa Francisco en Chile. El vicario de Cristo llegó a Temuco, en la Araucanía, en donde ofreció una multitudinaria misa y rezó por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. El obispo de Roma culminará su visita a Chile el jueves 18 de enero y después se desplazará a Perú, en donde las autoridades permanecen en alerta por una reciente amenaza, según la cual 2 personas con afinidad musulmana estarían planeando inmolarse para atentar contra la vida de Francisco cuando éste visite Trujillo el 20 de enero. Sobre esta situación de orden público, las autoridades chilenas ya tienen los primeros indicios sobre quiénes estarían detrás de los ataques a las iglesias allí en Chile que han coincidido con la visita del Papa Francisco. La Fiscalía Metropolitana apunta sus investigaciones contra el denominado Movimiento Juvenil Lautaro, una organización armada con ideología marxista conformada en la década de los 80s y que, pese a haberse desarmado a mediados de los 90s, se estaría reagrupando desde 2015. Esta organización y sus miembros serían los autores de varios de los recientes ataques contra templos católicos, ya que para perpetrar estos hechos usaron explosivos e incendiarios similares a los utilizados contra sedes políticas en noviembre y diciembre antes de las elecciones presidenciales en ese país. Además, los panfletos amenazantes contra el Papa Francisco han aparecido con una tipografía que distingue a ese grupo armado. Los 3 días del obispo de Roma en Chile han sido turbulentos no solo por los hechos vandálicos contra varias parroquias, sino por las protestas de grupos de activistas que rechazan los escándalos por pederastia en los que se han visto involucrados varios miembros de la iglesia en ese país. 3 de cada 4 personas condenadas por delitos de terrorismo en Estados Unidos nacieron en el extranjero. Ese es el promedio que arroja el informe del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional. Sin embargo, hay quienes cuestionan este informe asegurando que hay vacíos en la investigación. Un informe divulgado por la Casa Blanca señala que 402 de las 549 personas condenadas por terrorismo en Estados Unidos entre 2001 y 2016 eran de origen extranjero. Este informe de 10 páginas, publicado con algunos meses de retraso, se conoce en medio del debate entre el Congreso y la Casa Blanca sobre una reforma migratoria que permita la entrada a Estados Unidos a personas mediante méritos como el nivel educativo, sus destrezas laborales y el dominio del idioma. El llamado informe de la Selección 11 fue hecho conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia, esto por orden de la Casa Blanca, tras la promulgación de la orden ejecutiva que buscaba impedir la inmigración de ciudadanos de un grupo de países de mayoría musulmana. Fue solicitado el 6 de marzo del año pasado, exigiendo su divulgación en un plazo máximo de 6 meses a más tardar en septiembre del año pasado. Según el informe, entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2016, por lo menos 549 personas fueron condenadas en tribunales federales por delitos vinculados al terrorismo internacional, de los cuales el 73% eran extranjeros. Es decir, de los 549 condenados por terrorismo, 254 no eran ciudadanos estadounidenses. El informe destaca 8 casos de extranjeros condenados por terrorismo, uno que entró como refugiado, otro a través de lotería de visas y otro hijo de un residente legal. Los otros casos señalados entraron tras obtener visas por vínculos familiares. Expertos aseguran que es imposible determinar la magnitud del problema, ya que el informe no especifica ni la nacionalidad de los condenados por terrorismo internacional, ni el tipo de visa que obtuvieron, además tampoco el porcentaje de extranjeros
relacionados con terrorismo vinculados a la lotería de visas. Por posesión de información clasificada fue detenido un exagente de la CIA en Nueva York. El hombre cargaba en su equipaje una agenda con datos secretos, por lo que podría llegar a pagar hasta 10 años de cárcel. En el aeropuerto JF Kennedy de Nueva York fue detenido un exagente de la CIA que llevaba en su equipaje información secreta. Jerry Chun Shing Lee, naturalizado estadounidense, llevaba 2 libretas con nombres y números de empleados de la agencia donde trabajó por más de 13 años. Según el Departamento de Justicia, esta información podría causar graves daños a la seguridad nacional de Estados Unidos. Chung Shing Lee fue acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional y de ser declarado culpable podría pagar hasta con 10 años de cárcel. Según informa The New York Times, el detenido habría usado esa información para ayudar a Pekín a desarticular una red de informantes de la CIA en China. Con el paso de las horas se revelan perturbadores detalles sobre los 13 niños que permanecían secuestrados por sus padres en California. Se conocieron las primeras imágenes de la captura y cómo fueron liberados los hermanos. Este es el momento exacto de la detención de David y Louise Turpin, los padres que convirtieron en pesadilla la vida de sus 13 hijos al tenerlos secuestrados y encadenados en su propia casa. Había un total de 13 hermanos localizados, 6 de los cuales eran menores de 18 años. Cuando las autoridades llegaron a la casa, notaron que los niños estaban desnutridos. Un lugar muy sucio y en condiciones terroríficas. Ya en libertad y recuperándose, así describen a los niños, quienes desnutridos y en pésimas condiciones, hoy su vida empieza a sonreír. Les puedo decir que son muy amables y creo que tienen la esperanza de que la vida mejore después de todo esto. Es que los hermanos entre 2 y 29 años aparentaban menos edad de la que realmente tenían por las condiciones en las que vivían. La niña de 17, quien logró escapar, parecía de 10 años. El domingo 14 de enero de 2018, antes de las 6 de la mañana, una niña de 17 años llamó a 911 desde un teléfono celular desactivado y reportó que sus hermanos estaban retenidos contra su voluntad y algunos estaban encadenados. Ellos respondieron, se reunieron con la niña, quien explicó que había escapado por una ventana. Familiares de la pareja aseguran saber que algo andaba mal, ya que hace 19 años les tenían prohibido visitar a sus sobrinos. Este año no le ha ido bien al Bitcoin y hoy volvió a perder valor. Se cotizó por debajo de los $9.500 después de que el año anterior alcanzara los $20.000. El oro se convierte ahora en la opción para su reemplazo. El Bitcoin nuevamente pierde valor y hoy se cotizó alrededor de $9.500. Esa situación ha llevado a muchos de sus inversionistas a buscar otros activos. De nuevo el oro vuelve a ser protagonista y su precio aumenta. La prensa presenta reportes especializados que indican que los clientes se apresuraron a indagar qué hacer para cambiar sus Bitcoin por oro y en el mercado el valor del metal se multiplicó. Supera los $1.344 la onza. La criptomoneda alcanzó un precio el 17 de diciembre de $20.000. Hoy estuvo por debajo de la mitad y llegó a promediar 9.500. Algunos vendedores del metal dijeron que a la par con la caída del Bitcoin aumentaban los pedidos de oro, ya que se trata de un bien que está al alcance de la mano, que se puede palpar. Reportes de prensa indican que los analistas explican la caída del Bitcoin como una consecuencia de las posibles nuevas regulaciones sobre las criptomonedas o incluso la prohibición de su comercio en países como Corea del Sur. También se mira con preocupación los planes del gobierno chino para vetar el uso de las web y aplicaciones móviles extranjeras que den acceso a mercados de monedas virtuales. En sus tiempos de récord, el Bitcoin alcanzó una valoración cercana a los $330.000 millones. Un mes después, esa cifra se ha reducido a $170.000 millones, reporta la prensa especializada. En México, atentos a esto, fue descubierto un mundo subacuático que sin duda marcará la historia de este país. Se trata del sistema de cuevas sumergidas más grande del mundo. El hallazgo podría descifrar enigmas sobre la civilización maya. Una cueva subacuática ubicada al suroeste de México, en la península de Yucatán, sería la más grande del mundo. Son 200 cenotes más o menos, 200 entradas de este acuífero que se pensaba estaban inconexas o se pensaba que podrían estar conectadas, pero ahora tenemos la certeza. Después de 10 meses de inspeccionar el terreno, el grupo de exploración subacuática del proyecto Gran Acuífero Maya descubrió que el sistema de cuevas conocido como Sac-Actun se comunicaba con el sistema Dos Ojos. Ahora la unión de estas dos cuevas suma 347 kilómetros. Nos hace entender de manera mucho más clara
cómo se van dando también los patrones rituales, sitios de peregrinaje y finalmente los grandes asentamientos prehispánicos que conocemos que van a lo largo de todo este sistema. El asombroso hallazgo da una perspectiva diferente para entender el desarrollo de la antigua civilización. Se tendrán que adoptar medidas para ayudar a conservar este increíble sitio arqueológico. Regresamos y nos concentramos ahora en Europa. El diputado independentista Roger Torrent fue elegido este miércoles como nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. En 2 semanas los legisladores se llevarán a cabo la sesión de investidura. El Parlamento catalán, formalmente constituido hoy tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, escogió como presidente al secesionista Roger Torrent. Con la ausencia de algunos líderes que están encarcelados huyendo de la justicia, Torrent fue elegido en segunda votación por 65 votos a favor, 56 en contra y 9 abstenciones. Conjurem-nos per recuperar les institucions del país. Unámonos para recuperar las instituciones del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos lo antes posible. El més aviat possible. La líder opositora Inés Arrimadas del Partido Ciudadanos criticó la decisión y señaló que con esto buscan romper las normas parlamentarias. No se salieron con la suya la legislatura anterior y a pesar de que habían hecho muchas promesas de esa independencia feliz que iba a reconocer todo el mundo, no se salieron con la suya en la anterior legislatura, menos aún se van a salir con la suya en esta cuando tienen menos apoyos, menos escaños, menos porcentaje de votos y absolutamente ningún apoyo internacional. El diputado de ERC contó con el respaldo de su formación, así como con el de Juntos por Cataluña y la CUP. Pero hay que decir que en España las cosas aún están muy complicadas. Después de que el nuevo Parlamento de Cataluña se constituyó, el panorama para la región se complica. Mientras los 2 líderes independentistas están ausentes por temas judiciales, el gobierno regional tendrá que elegir un nuevo presidente en las próximas semanas para no irse de nuevo a votaciones. El nuevo Parlamento catalán constituido hoy pone en marcha el proceso para elegir un presidente regional, un desafío abrumador cuando el principal candidato está en Bélgica y el segundo está en la cárcel. Los separatistas han señalado que llegarían a investir al expresidente Carles Puigdemont, autoexiliado en Bruselas luego de ser cesado por el gobierno central por un intento fallido de independencia en octubre. Sin embargo, esto no sería tan viable, pues el exlíder catalán sería arrestado si vuelve a España por sedición, rebelión y malversación de fondos. Aunque Puigdemont ha planteado una investidura telemática desde Bélgica, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que lo impedirá recurriendo al Tribunal Constitucional y manteniendo la intervención en la región tras aplicar el artículo 155. El otro candidato fuerte que está en lista es Oriol Junqueras, número 2 de Puigdemont en el gobierno anterior, pero que permanece en prisión provisional por las mismas acusaciones que pesan sobre el exlíder de la Generalitat. Si los soberanistas no consiguen que ninguno de los anteriores sea elegido, no tendrían candidato para sucederles, y acordar uno podría ser un proceso largo y difícil. La mesa tiene un plazo de máximo 10 días hábiles a partir de hoy para llevar a cabo la primera sesión de investidura. Si ningún candidato consigue la mayoría, habrá un plazo de 2 meses para que los partidos sigan negociando, algo que vendría siendo en abril próximo. De no existir para eso entonces un acuerdo sobre un candidato, Cataluña tendrá que vivir de nuevo elecciones regionales. El gobierno alemán informó que el número de peticiones de asilo y refugio en el país disminuyó considerablemente. El anuncio ocurre después de la crisis de refugiados que convulsionó a Alemania hace 3 años. El número de solicitantes de asilo registrados en Alemania cayó fuertemente en 2017, llegando muy por debajo del máximo de 220.000, que son blancos de las partes que están en conversaciones para formar un nuevo gobierno. Se ha superado la crisis del número extremadamente alto de los años 2015 y 2016. Los desafíos, también en Alemania, relacionados con el problema de los refugiados, se han superado. El número de recién llegados a Alemania solicitando asilo cayó 33% a 186.000 en 2017, según datos del Ministerio Federal del Interior, frente a los 280.000 del año anterior y 890.000 en 2015, cuando los flujos sin precedentes abrumaron los controles fronterizos de Europa. La inmigración es uno de los temas más delicados en las conversaciones entre los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas sobre la renovación de la gran coalición que gobernó Alemania entre 2013 y 2017.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, renovó hoy su oferta para que Reino Unido se quede en la Unión Europea. El alto funcionario dijo que incluso si completaba el proceso del Brexit, esperaba que el país volviera a solicitar el acceso. Juncker aseguró que le daría la bienvenida al Reino Unido si quisiera quedarse y que aceptaba su parte de responsabilidad por el resultado del referendo de 2016, donde el país decidió dejar el bloque. Un elefante bebé de solo un mes de nacido cayó accidentalmente en una zanja y se debate ahora entre la vida y la muerte. En la provincia de Yunnan, en China, se registró el incidente que conmovió a los socorristas. Los vecinos del sector, al percatarse, llamaron a los bomberos para que rescataran al elefante. Sufrió graves heridas, por lo que aún no se sabe si llegará a sobrevivir. Un senador de Estados Unidos puso de moda las gafas mágicas. Algunos le dirían incluso invisibles. Miren ustedes por qué. Pues si usted usa lentes, tal vez alguna vez le haya pasado lo mismo que le pasó a este senador republicano de Utah, Orrin Hatch. Un gesto reflejo al quitarse las gafas que no tenía puestas. Pues ahora él es todo un fenómeno en las redes sociales. El senador continuó dando su opinión, ya ven ustedes, como si nada. Cosas que pasan. Un meteorito cayó en Detroit ocasionando un ligero temblor de 2 grados. Los testigos no podían creer lo que alcanzaron a registrar con sus celulares. Así se iluminó el cielo en Detroit, en Michigan, por un meteorito que al tocar tierra llegó a generar un leve sismo que no dejó heridos ni daños materiales. Mientras la NASA confirmó que efectivamente se trató de un meteorito, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos aseguró que el impacto ocasionó un pequeño temblor de 2 grados. El meteorito cayó cerca a la frontera con Canadá y cientos de personas que vieron el destello de luz compartieron a través de sus redes sociales imágenes como esta, que sin duda no es de todos los días. La Oficina de Meteoros de la NASA está analizando los datos del que cayó, que pesaba más de 1 tonelada y viajó entre 64.000 y 84.000 kilómetros para llegar a la Tierra. A cada grupo que armen y financien les va a tocar el mismo destino. Y nos metemos ahora de lleno en una de las noticias más importantes del día que tiene lugar en Venezuela. La morgue en donde permanecen los restos mortales del piloto rebelde Óscar Pérez continúa militarizada. En las últimas horas sus familiares pudieron ingresar, pero no les permitieron ver el cadáver. La morgue de Bellomonte amaneció este miércoles fuertemente custodiada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. A ese sitio llegaron familiares del fallecido expiloto Óscar Pérez y los demás rebeldes dados de baja por el régimen de Nicolás Maduro para exigir que dejaran ver los cadáveres. Tenemos el derecho y el deber de venirlo a buscar para darle su santa sepultura. Bajen un poco los tacos. ¿Verdad? Entonces yo quiero que por favor nos ayuden o me ayuden a reconocer a mi sobrino y a sacarlo de aquí para enterrarlo, para darle su santa sepultura. Ante la hipótesis según la cual el cuerpo del exagente fallecido iba a ser cremado, la esposa de Pérez hizo un llamado en las redes sociales. La familia exige al gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación. Numeral Óscar Pérez, héroe del pueblo. La madre del piloto emboscado por el régimen también se pronunció a través de un video. Me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido. Si de verdad está en la morgue, quiero recuperarlo para darles cristiana sepultura. Y si no lo permiten, entonces para mí está vivo. Finalmente, y gracias a la presión de una comisión integrada por diputados de la Asamblea Nacional, los familiares pudieron ingresar, pero el personal de la morgue pretendía hacerlos firmar el acta post-mortem sin dejarles ver los cadáveres. Óscar Pérez murió el pasado 15 de enero en medio de un operativo realizado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro cuando intentaba negociar su entrega a las autoridades. Sus familiares temen que el cuerpo sin vida sea cremado para borrar las evidencias sobre una posible ejecución extrajudicial, como la que muestra esta fotografía en la que el cadáver se ve con lo que parece ser un impacto de bala en la frente. En la zona conocida como 13 de enero en Caracas, ciudadanos reportaron varios disparos. El extraño hecho ocurrió durante el velorio de un líder de un colectivo chavista señalado de participar en la emboscada contra el expiloto Óscar Pérez. Estos disparos sonaron durante la mañana en el 23 de enero en el municipio Libertador de Caracas. Y así conmemoran al malandro, al colectivo. El misterioso hecho quedó registrado por varios usuarios en las redes sociales.
Algunos medios venezolanos relacionaron las ráfagas en 23 de enero con el velorio de Heiker Vázquez, líder del colectivo chavista Tres Raíces que opera en esa zona, fallecido durante el operativo en contra del expiloto Óscar Pérez. Vázquez, cuyo velorio contó con la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, es señalado de haber recibido órdenes de asesinar a Óscar Pérez durante la emboscada del pasado lunes 15 de enero en el Junquito. Venezuela, lo necesitamos, estamos heridos. Hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha explicado qué hacía un civil como Heiker Vázquez participando en un operativo armado. Y en medio de toda esta situación, Nicolás Maduro lanzó una fuerte advertencia relacionada con el operativo en el que murió el expiloto Óscar Pérez. Orden cumplida. Y debe saber la contrarrevolución mayamera, debe saber la oligarquía colombiana, que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino, porque estamos dispuestos a defender con nuestra vida el derecho a la paz, a la dignidad, a la independencia de nuestro pueblo, de nuestra patria. Y la organización no gubernamental Human Rights Watch advirtió que la Corte Penal Internacional solo podría investigar al régimen de Nicolás Maduro si otro país lo pide. El director para Latinoamérica de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que a nivel internacional es difícil que algún organismo pueda intervenir para solucionar la crisis en Venezuela, ya que el régimen de Nicolás Maduro lo impide. Hay una sola instancia, Darío, que está vigente, que tiene dientes, y dientes muy fuertes, tiene colmillos, que es la Corte Penal Internacional. ¿Por qué tiene colmillos? Porque puede ir contra las autoridades, directamente, contra autoridades militares, civiles involucrados en este último incidente, como también en otras violaciones a derechos humanos. Vivanco agregó que una intervención de la Corte Penal Internacional solo es posible de una manera. Y esto es que un Estado, hace falta solamente un Estado, que haya ratificado el Tratado de Roma, es decir, que también reconozca la jurisdicción de la Corte Penal, que son la gran mayoría de los estados latinoamericanos. Un Estado remita una denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y ahí estamos hablando ya de otra instancia muy valiosa, que creo que le generaría problemas muy serios al régimen. También dijo que en el ámbito interno de Venezuela no hay nada que hacer para frenar los atropellos cometidos por el régimen chavista, ya que no existe un poder judicial independiente y el actual gobierno lo controla todo. Y hoy nuevamente queremos hablar más a fondo de lo que sucede en Venezuela, de cómo está ese panorama político, no solamente a nivel interno, sino también en relación con el mundo a nivel internacional después de la ejecución del expiloto Óscar Pérez. Para eso saludamos a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Ronald, qué bueno volverlo a ver y bienvenido. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, hay que decir para empezar que lo sucedido con Óscar Pérez, pues la verdad es de lo más extremo que se ha atrevido a hacer el régimen de Maduro y por tanto pues ha ocasionado que haya muchas voces que se han levantado alrededor. La oposición, por ejemplo, dice que esto es un crimen de lesa humanidad. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dice que esto le recuerda lo que pasaba en las dictaduras de Chile y de Argentina. Ante todas estas reacciones, ¿qué tan posible es, Ronald, que esto termine decantando una investigación internacional o no? Bueno, realmente esto es de una dimensión aún muchísimo mayor. Durante los últimos años el gobierno ha tenido una serie de operaciones, las llamadas operaciones para la liberación del pueblo, que después le tuvieron que meter el tono humanista supuestamente, pero en el marco de estas operaciones, solamente en el primer mes de ejecución de estas operaciones, 52 venezolanos perdieron la vida en situaciones similares a la de Óscar Pérez. En un procedimiento supuestamente para detener a bandas delincuenciales, llegan matando, asesinando a venezolanos sin derecho al debido proceso. Cuando se rinden simplemente son acribillados. Es una serie de eventos que vienen ocurriendo en Venezuela. Lo que sucede con Óscar Pérez es que Óscar Pérez logra transmitirlo mientras está sucediendo, pero esto ya lo venían denunciando varias organizaciones en Venezuela, que se estaba volviendo sistemático y es un gobierno que está dispuesto a matar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es una cuestión muy delicada, porque el gobierno, si quisiera dar transparencia a estas cosas, debería ya en este momento a todas las operaciones de estas operaciones de liberación del pueblo empezar a hacer investigación. De ahí que el caso de Óscar Pérez sea mediático, sea, digamos, por todo lo que significó el año pasado, pero hay muchos venezolanos que han fallecido en situaciones muy similares y sobre las cuales no se dice nada.
José Miguel Vivanco pues ha sido claro también en decir que la Corte Penal Internacional es la única que tiene dientes para emprender una investigación aquí en este caso. Al respecto, 2 preguntas. La primera, ¿hasta dónde podría llegar la Corte Penal Internacional? Bueno, realmente la Corte Penal Internacional hasta el momento, de hecho, a veces se le descalifica más como una Corte africana, todavía no ha logrado adquirir el nivel que desearíamos en el mundo, donde los individuos que violan los derechos humanos desde el ejercicio del gobierno o desde otras actividades pues tengan que responder por estas violaciones. Hasta el momento pues es un instrumento que lleva su proceso de formación. Obviamente se desearía que en un momento determinado también llegara a los casos latinoamericanos. En el contexto de Venezuela es un poco difícil porque Venezuela ha logrado, digámoslo así, tener unas relaciones internacionales bastante fluidas durante los últimos años que le han permitido escaparse no solamente de la lógica de la Corte Penal Internacional, sino incluso presionar en otros espacios intergubernamentales. Pero ¿no podría la Corte Penal Internacional, en este caso de Venezuela, ir en contra de autoridades militares y civiles? ¿Podría hacerlo? Si se emprende la investigación, claro. Es poco probable que se emprenda la investigación porque son muy pocos los gobiernos que estarían, o los estados realmente que estarían dispuestos. Que esa era mi siguiente pregunta, porque también José Miguel Vivanco fue claro en decir, solo puede la Corte Penal Internacional emprender una investigación si otro estado lo solicita. ¿Ve usted alguno en el panorama que esté dispuesto a hacer eso? Es poco probable porque muchos estados tienen rabo de paja. Es decir, muchas personas dentro de los estados han cometido delitos, incluso el propio Estado colombiano tiene un rabo de paja bastante fuerte. Uno podría llegar a pensar quizá en un Panamá o en algún estado que tenga una línea muy fuerte hacia el gobierno venezolano, pero es poco probable porque en América Latina lamentablemente pues hasta ahora estamos saliendo de lo que fue nuestro pasado reciente de dictaduras, de violación de derechos humanos, y en ese orden de ideas pues es difícil que en este momento algún estado esté dispuesto a jugarse por la situación venezolana. No obstante, es importante lo que está sucediendo porque esto demuestra el deterioro que vive Venezuela en materia de acceso a derechos y de la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Muy seguramente Maduro ya no va a tener un otoño dorado de dictador, sino por el contrario, un día tendrá que ir ante la justicia, ya sea de su país o la justicia internacional, a responder por lo que está sucediendo hoy en día. Y Maduro, hay que decirlo, todavía es un líder joven. Si uno lo compara, por ejemplo, con Pinochet o con Fujimori, a Maduro todavía le quedan más de 25, 30 años por delante en los cuales tendrá que responder por lo que sucedió. Ronald, ¿qué hay detrás de Óscar Pérez? O mejor, ¿qué hay más allá de Óscar Pérez? ¿Qué se sabe? ¿Realmente hay un movimiento organizado conformado por policías, por militares que van en contra del régimen de Maduro? Una de las hipótesis que se suele trabajar es que al interior de la Fuerza Armada Nacional venezolana hay varios grupos que han empezado a tener molestia hacia lo que está sucediendo, que se quieren escindir del comportamiento de sus líderes, de los generales, de los coroneles. Muchos de ellos han sido reprimidos, incluso algunos de los grupos que investigan ya la Fuerza Armada puntualmente han denunciado cómo algunos militares han sido relevados, retirados, incluso muchos de ellos han sido puestos presos, pero todavía no se tiene información certera. Lo que se sabía del caso de Óscar Pérez es realmente por la lógica espectacular que tuvo, el tener que el sobrevolar sobre Caracas con un helicóptero, el disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia, las diferentes interlocuciones en medios de comunicación. Digamos que también tuvo algo de show mediático que lo hizo muy llamativo, pero sin lugar a duda, cada vez cuando se presenta en esta lógica de conatos militares es porque los espacios democráticos se han ido cerrando, y de eso se ha encargado el gobierno venezolano. Lo triste es que es el gobierno el que está empujando a que los ciudadanos consideren que no hay otra salida, pero eso también a la vez alimenta el discurso de ellos que hay una conspiración desde el exterior. Incluso, si uno se fija en el discurso de Nicolás Maduro, en el 2015 decía que era paramilitarismo colombiano y nuevamente está utilizando ese discurso. Muy bien, pues Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí nuevamente para hablar de Venezuela, que es su tema, que es en lo que usted es especialista, porque la verdad esto que ha sucedido con Óscar Pérez pues ha vuelto a encender las alarmas sobre este país, del que yo creo que ya nadie sabe qué puede pasar ni cuál es la pronta salida. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Paula. Buenas noches. Y repasamos a esta hora otro de esos hechos internacionales del día. Gravísimos disturbios se presentaron en el tercer día de la visita del Papa Francisco a Chile. 2 iglesias, una escuela y 3 helicópteros fueron atacados. Estos helicópteros de una empresa forestal amanecieron así en Curanilahue, la ciudad más grande de la provincia de Arauco. Presuntos vándalos le prendieron fuego a las aeronaves y las dejaron prácticamente destruidas. La
violencia también llegó hasta Collipulli, en donde una iglesia y una escuela fueron blanco de violentos ataques. Residentes de la zona hallaron panfletos en los sitios en donde ocurrieron los hechos. Un panfleto de unos 50 por 50 y donde decía algo de fuera la iglesia católica. Otro incendio, provocado al parecer por varias personas, acabó con la parroquia de Panguipulli. Como en un segundo cierro la puerta y escuché la explosión y de inmediato fue la llamarada gigantesca y de ahí unas explosiones sucesivas. Pequeñitas y lo único que escuché fue un vehículo que se fue camino a Loncoche. Las autoridades reportaron que un carabinero recibió un impacto de perdigones en la espalda cuando repelía un ataque de encapuchados en la localidad de Ercilla. Los ataques ocurrieron durante el tercer día de actividades del Papa Francisco en Chile. El vicario de Cristo llegó a Temuco, en la Araucanía, en donde ofreció una multitudinaria misa y rezó por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. El obispo de Roma culminará su visita a Chile el jueves 18 de enero y después se desplazará a Perú, en donde las autoridades permanecen en alerta por una reciente amenaza, según la cual 2 personas con afinidad musulmana estarían planeando inmolarse para atentar contra la vida de Francisco cuando éste visite Trujillo el 20 de enero.